Hay mucho por hacer en este país. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea para darle a todos los peruanos. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido, lo que el pueblo produce. Bueno, y tenemos a un peruano ilustre aquí, Carlos Paredes, periodista peruano, profesor universitario de periodismo, y quien conoce en profundidad la realidad de su país. Carlos, gracias por estar aquí esta noche. Oscar, muchas gracias por la invitación. Evidentemente que este discurso de Pedro Castillo ha despertado una mayor incertidumbre en el tema de la estatización de gas de camisea, a pesar de que se ha contradicho ahora. Sí, por supuesto. Y es un gobierno errático que da mensajes contradictorios. Hoy ha salido su ministro de Economía, Pedro Francle, para decir algo así como cuando el presidente habla de economía no le hagan caso, ¿no? Pero no se trata de una broma, Oscar. En el Perú se está empezando a instaurar un proyecto castrochavista que va a conducirnos obviamente a conculcar todas nuestras libertades, la libertad económica, la libertad política, la libertad de prensa, que está en serio peligro si es que esto continúa, ¿no? Y es un proyecto que se ha incubado, no en Perú, ¿no? Uno de los hacedores de este proyecto es Vladimir Cerrón, el secretario general, dueño, fundador del partido Perú Libre, que es el que ha ingresado al poder. Pero no rompió Castillo con Cerrón y con el ministro que le renunció, el primer ministro. Para nada. Cerrón ha sido formado en Cuba 11 años, es un médico neurocirujano con toda esa nomenclatura, y no ha roto tanto que hoy el ministro del Interior, Luis Barrazuela, es hombre de absoluta confianza de Cerrón y es el que tiene a su cargo el control de la política contra el narcotráfico, porque lo que se quiere hacer en Perú es repetir el modelo boliviano, ¿no? Hacer un narcoestado. Se habla también de un estado plurinacional con esta narrativa comunista, marxista, leninista, maoísta de la lucha de clases para dividirnos, un país que tiene 200 años de independencia, que somos un crisol de razas, somos una nación pluricultural y multirracial. Nos vienen con ese discurso ahora para dividirnos, ¿no? Pero tenemos el caso de que Pedro Castillo no controla el Congreso y no controla las Fuerzas Armadas. Felizmente, el Perú no es la Bolivia de Evo Morales. Tenemos un sistema semiparlamentarista y hoy con mayoría de la oposición al partido de gobierno que hace una suerte de equilibrio de poder y tenemos algunas instituciones democráticas como por ejemplo el voto de censura para los ministros que no están a la altura de su responsabilidad o son peligro para la democracia e incluso un artículo en la Constitución, el 113, que habilita al Congreso a vacar al presidente por una causal muy genérica que es incapacidad moral permanente para el cargo, ¿no? ¿Qué peligro hay de que haya fracturas mayores dentro del gobierno de Pedro Castillo que no le permitan terminar su periodo? Yo creo que en el Perú estamos en una crisis política desde el 2016 constante, se ha agravado con la pandemia y producto de esa multicrisis es que tenemos este gobierno de Pedro Castillo, un gobierno que en la primera vuelta tuvo apenas el 18% de los votos democráticos y hoy ha llegado al poder en unas elecciones también controvertidas y que está queriendo instaurar un proyecto castrochavista. Ese es el problema principal en el Perú, pero creo que los peruanos demócratas, que somos la mayoría, vamos a defender nuestra libertad, vamos a defender nuestro sistema, que se puede perfeccionar, por supuesto que sí, pero que en los últimos 30 años nos ha conducido a un crecimiento sostenido de la economía que hoy se está viendo afectada por declaraciones como la que ha tenido el presidente hace unos días. Justamente esa era nuestra próxima pregunta. Un país que ha mostrado índices macroeconómicos estupendos en los últimos años, ¿en qué medida se empiezan a producir la fuga de capitales y se empieza a desincentivar, si cabe el término, la inversión? Hay señales inequívocas que estamos yendo por el mal camino. Las empresas de riesgo ya le han bajado la categoría al Perú recientemente.
Por supuesto que hay capitales extranjeros y nacionales que están saliendo a mejores plazas porque en el Perú no hay predictibilidad, no hay seguridad jurídica y además hay un gobierno errático, contradictorio y sobre todo peligroso con este proyecto castrochavista. Así que eso es un peligro no para el gobierno de Castillo que está debilitado, sino para los peruanos. El dólar se ha subido 30% en los 2 primeros meses del presidente Castillo. ¿Cómo está el tema de la seguridad pública en el caso del Ayacucho? ¿Hay rebrotes de grupos subversivos en esa zona o peligro de que vuelvan otra vez los grupos tipo Sendero Luminoso? No creo que sea un peligro. El peligro es que los filosenderistas han llegado al poder usando las herramientas de la democracia y hoy están alentando las supuestas reivindicaciones de los productores de hoja de coca. El Perú, como sabes, junto con Colombia y Bolivia son los productores más grandes de hoja de coca en el mundo. El Perú, según la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca, acá en los Estados Unidos, ha subido considerablemente su producción de hoja de coca en los últimos años. Hoy producimos alrededor de 820.000 hectáreas de hoja de coca. Un pequeño porcentaje de esa hoja de coca es de uso legal, digamos, el consumo tradicional. En el Perú le llamamos chacchar coca, los campesinos siguen haciendo uso de ese consumo tradicional, pero el grueso de esa producción se va al narcotráfico. Y hoy el ministro del Interior, que se supone debe tener la responsabilidad de combatir el narcotráfico, es el que está alentando un paro de los productores cocaleros, aprovechándose de su necesidad en el sur del Perú. Por eso decimos que el peligro es que quieren convertir al Perú en un narcoestado con esta narrativa de reivindicar a los campesinos de hoja de coca. Quieren hacer un país plurinacional y además quieren nacionalizar el gas de camisea también. Carlos Paredes tiene que volver más al programa. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Regresamos de inmediato.